Hola, mi nombre es Marcela y en este video voy a hablar sobre el capítulo 6 que trata acerca de la toma de decisiones. Tomar decisiones es algo que hacemos todos los días, tanto en nuestra vida personal como en el ámbito laboral. Sin embargo, dentro de una empresa, una decisión puede tener consecuencias mucho más grandes porque puede afectar a los trabajadores, los recursos, los clientes e incluso los resultados de toda la organización. Por eso, un administrador no debería simplemente escoger lo primero que se le ocurra, sino analizar la situación, identificar diferentes alternativas y seleccionar aquella que considere más conveniente. Durante este video voy a desarrollar 6 puntos importantes: la toma racional de decisiones y el factor limitante, la heurística, la evaluación de alternativas, las decisiones programadas y no programadas, la toma de decisiones bajo condiciones de certidumbre, incertidumbre y riesgo, y finalmente la creatividad y la innovación. Primero, tenemos la toma racional de decisiones. Cuando hablamos de tomar una decisión racionalmente, nos referimos a analizar una situación antes de actuar. Es decir, primero debemos reconocer cuál es el problema. Después, pensar en las diferentes alternativas que tenemos y finalmente seleccionar la que consideremos más adecuada. Esto es muy importante en la administración, porque las decisiones empresariales y generalmente involucran recursos. Puede tratarse de dinero, tiempo, personal, materiales o tecnología. Por ejemplo, imaginemos que una empresa quiere aumentar sus ventas. Una opción podría ser contratar más vendedores. Otra podría ser invertir en publicidad en redes sociales. También podría ofrecer promociones o incluso mejorar su servicio al cliente. El administrador tendría que analizar cada una de estas alternativas y preguntarse cuál puede generar mejores resultados de acuerdo con los recursos disponibles. Pero aquí encontramos algo importante. La racionalidad tiene limitaciones. En la vida real no siempre tenemos toda la información necesaria. Tampoco tenemos tiempo ilimitado para analizar cada posibilidad. Y muchas veces existen circunstancias que no podemos controlar. Por eso aparece también el concepto del factor limitante. Un factor limitante es aquella situación o elemento que dificulta alcanzar un objetivo. Por ejemplo, una empresa puede tener una excelente idea para abrir una nueva sucursal, pero puede existir un factor limitante: no tener suficiente capital. Entonces, aunque existan muchas alternativas, el administrador debe identificar cuáles son los factores que realmente están impidiendo alcanzar el objetivo. Un ejemplo, en mi entorno laboral podría ser cuando queremos atender una mayor cantidad de clientes. Podemos tener diferentes alternativas para mejorar la atención, pero quizás el factor limitante sea la cantidad de personal disponible o los horarios en los que los clientes puedan comunicarse. Identificar este factor permite buscar una solución mucho más específica. El segundo tema es la heurística en la toma de decisiones. La heurística se relaciona con utilizar la experiencia, conocimientos previos o ciertas reglas prácticas para tomar una decisión de una manera más rápida. No todas las decisiones permiten realizar un análisis extremadamente detallado. Hay momentos en los que una persona necesita decidir rápidamente y utiliza experiencias anteriores como referencia. Por ejemplo, pensemos en un gerente que lleva muchos años trabajando en ventas. Si observa que durante determinado mes las ventas comienzan a disminuir, probablemente recuerde situaciones similares de años anteriores y utilice esa experiencia para decidir qué estrategia implementar. Esto puede ser bastante útil porque permite ahorrar tiempo. Sin embargo, también debemos tener cuidado.
Que algo haya funcionado anteriormente no significa necesariamente que funcionará nuevamente. Las condiciones pueden cambiar, los consumidores pueden cambiar, la competencia puede ser diferente y también pueden aparecer nuevas tecnologías. Por ejemplo, una estrategia publicitaria que funcionaba perfectamente bien hace 10 años probablemente no tendría exactamente los mismos resultados actualmente. Entonces, considero que las experiencias es muy valiosa para tomar decisiones, pero debe combinarse con información actual. En el entorno laboral podemos verlo cuando se presenta un problema que ya hemos enfrentado anteriormente. Nuestra primera reacción probablemente será recordar qué hicimos la vez pasada. Eso puede orientarnos, pero antes de repetir exactamente la misma solución, debemos analizar si las circunstancias continúan siendo iguales. Después, encontramos la evaluación de alternativas. Cuando existe un problema, normalmente no existe una única solución. Por eso, antes de tomar una decisión, es conveniente desarrollar varias alternativas y después compararlas. Para evaluarlas, podemos considerar aspectos como el costo, el tiempo necesario, los beneficios que puede generar cada opción, los riesgos y los recursos disponibles. Pongamos un ejemplo bastante sencillo. Supongamos que una empresa necesita mejorar su página web. Tiene tres alternativas. La primera es contratar a una empresa especializada. La segunda es contratar a una persona independiente. Y la tercera es capacitar a uno de sus propios trabajadores para que realice el proyecto. Las tres alternativas pueden solucionar el problema, pero cada una presenta ventajas y desventajas. Contratar a una empresa especializada probablemente ofrecerá mayor experiencia, pero podría tener un costo más elevado. Contratar a una persona independiente podría ser más económico, pero dependeríamos de su disponibilidad. Y capacitar a un trabajador podría beneficiar a la empresa a largo plazo, aunque necesitaríamos invertir tiempo en su capacitación. Entonces, evaluar alternativas significa precisamente comparar esas posibilidades antes de escoger. En mi opinión, esta etapa es muy importante porque muchas veces podemos cometer el error de pensar que la primera solución que encontramos necesariamente es la mejor. Un buen administrador debería de preguntarse, ¿qué otras opciones existen? ¿Cuánto cuesta cada uno? ¿Qué beneficios ofrece? ¿Qué riesgos tiene? ¿Y cuál se adapta mejor a los objetivos de la empresa? Otro tema importante son las decisiones programadas y no programadas. Las decisiones programadas son aquellas que se presentan con cierta frecuencia y para las cuales normalmente ya existe un procedimiento establecido. Son situaciones repetitivas. Por ejemplo, realizar un pedido de inventario cuando las existencias llegan a determinada cantidad puede ser una decisión programada. La empresa ya sabe qué debe hacerse, quién debe hacerlo y cuál es el procedimiento. También podemos verlo cuando un trabajador solicita vacaciones. Si la empresa cuenta con políticas establecidas, existe un proceso que indica cómo presentar la solicitud y quién debe autorizarlo. Por otro lado, tenemos las decisiones no programadas. Estas aparecen frente a situaciones nuevas, poco frecuentes o inesperadas. En estos casos, no necesariamente existe un procedimiento que nos diga exactamente qué debemos hacer. Imaginemos que una empresa enfrenta una crisis que nunca había experimentado o que aparece inesperadamente un competidor con una tecnología completamente nueva. La administración deberá analizar la situación y crear una respuesta. Otro ejemplo podría ser una empresa que pierde repentinamente a uno de sus principales proveedores. Si nunca había sucedido, probablemente no exista una solución automática. Los administradores tendrán que buscar nuevos proveedores, comparar precios, analizar calidad y determinar cómo evitar que la producción se detenga. La diferencia principal es que las decisiones programadas responden a situaciones repetitivas.
mientras que las no programadas requieren mayor análisis porque enfrentamos algo nuevo. Y dentro de una empresa necesitamos ambas. Ahora vamos a hablar de tres condiciones diferentes bajo las cuales podemos tomar decisiones: certidumbre, incertidumbre y riesgo. Primero tenemos la certidumbre. Existe certidumbre cuando conocemos con bastante claridad qué resultado tendrá determinada decisión. Por ejemplo, si una empresa tiene cierta cantidad de dinero depositada a una tasa fija y conoce exactamente cuánto recibirá después de determinado periodo, puede tomar decisiones utilizando información bastante clara. Después tenemos el riesgo. En una situación de riesgo no sabemos exactamente qué va a ocurrir, pero tenemos información que nos permite estimar diferentes resultados. Un ejemplo podría ser lanzar un nuevo producto. La empresa puede realizar investigaciones de mercado, analizar productos similares y estudiar el comportamiento de sus clientes. Aun teniendo toda esta información, no existe garantía absoluta que el producto será exitoso. Existe un riesgo. Y finalmente tenemos la incertidumbre. Aquí tenemos mucha menos información sobre lo que puede suceder. Imaginemos que aparece una tecnología completamente nueva que cambia la forma en que funciona determinada industria. Una empresa debe decidir si invertir inmediatamente en ella o esperar. Como existe poca información y prácticamente no hay experiencias anteriores, es mucho más difícil anticipar los resultados. En el ámbito empresarial, esto es muy importante porque no todas las decisiones se toman bajo las mismas condiciones. Hay decisiones donde tenemos información bastante segura y otras donde debemos aceptar que existe cierto nivel de riesgo o incertidumbre. Lo importante es identificar en qué situación nos encontramos para tomar una decisión de una manera más consciente. Finalmente, tenemos dos conceptos que considero especialmente importantes en las empresas actuales: creatividad e innovación. La creatividad nos permite generar nuevas ideas. La innovación consiste en llevar esas ideas a la práctica y convertirlas en algo que genere valor o una mejora. Por ejemplo, una persona puede tener la idea creativa de ofrecer una nueva forma de atender a los clientes, pero convertir esa creatividad en innovación, la empresa tendría que implementar realmente ese nuevo sistema y lograr que mejore la experiencia del cliente. La creatividad también es muy útil durante la toma de decisiones, porque permite encontrar alternativas diferentes. Si cada vez que aparece un problema utilizamos exactamente las mismas soluciones, probablemente perdamos oportunidades de mejorar. Por ejemplo, imaginemos que una empresa tiene largas filas de clientes. Una solución tradicional sería contratar más trabajadores, pero alguien podría proponer utilizar un sistema digital para programar citas. Aquí tenemos una alternativa diferente que podría reducir las filas sin necesariamente aumentar demasiado el personal. En los últimos años hemos visto muchísimos ejemplos de innovación empresarial, especialmente a través de herramientas digitales, comercio electrónico, automatización y nuevas formas de comunicar con los clientes. Por eso considero que un administrador debe permitir que las personas propongan ideas. No todas van a funcionar, pero si una empresa nunca intenta hacer algo diferente, sería mucho más difícil adaptarse a los cambios en el mercado. Para concluir, la toma de decisiones es una de las funciones más importantes dentro de la administración. Un administrador constantemente debe escoger entre diferentes alternativas y esas decisiones pueden influir directamente en los resultados de una organización. La toma racional nos ayuda a analizar los problemas y buscar diferentes alternativas, aunque debemos reconocer que existen limitaciones y factores que pueden dificultar alcanzar nuestros objetivos. También vimos que la heurística nos permite utilizar nuestra experiencia para tomar decisiones más rápidamente, pero debemos evitar depender únicamente de experiencias anteriores. Evaluar las alternativas nos ayuda a comparar las ventajas, desventajas
costos y posibles consecuencias antes de seleccionar una opción. Además, existen decisiones programadas para situaciones repetitivas y decisiones no programadas para situaciones nuevas o inesperadas. También debemos considerar si estamos tomando una decisión bajo condiciones de certidumbre, riesgo o incertidumbre, porque la cantidad de información disponible será diferente en cada situación. Y finalmente, la creatividad y la innovación permiten encontrar nuevas alternativas y adaptar las organizaciones a los cambios. En conclusión, considero que tomar buenas decisiones no siempre simplemente significa elegir rápidamente, sino analizar, comparar, utilizar la experiencia, reconocer los riesgos y estar abierto a nuevas ideas. Muchas